I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Hola, aquí estamos. Estamos comenzando, pero hoy día, como buen jueves, queremos hablar de algo muy especial. Cada vez que se produce un temblor, un terremoto, de manera ficticia, ya que se remezcan las bases de lo que está constituido, la gente queda sorprendida. Y eso, en el Mundial del 74, que fue en Alemania, se produjo por un equipo que era muy discreto, que era muy pequeño, pero que encantaban cuando uno lo veía jugar. Por su color de camiseta le pusieron la naranja mecánica. Y hay otra explicación ahí de por qué le decían la naranja mecánica. Pero además, los periodistas lo llamaron el concepto de fútbol total. Es decir, hubo un tremendo, por decirlo de esta manera, golpe y un cambio hacia lo que significaba y lo que era. No pudieron ganar los mundiales, pero sencillamente marcaron un hito. Y eso es lo que queremos compartir, amigos míos, con ustedes y con, como siempre, con José Jeff y con Hugo Pereira, que me están acompañando en esta loca aventura. Ya, oye, y si usted no está mirando y le gusta, suscríbase, ¿ah? Póngale me gusta, suscríbase. Ya. A ver, José, ¿qué hay de la historia de la naranja mecánica? Bueno, la figura rutilante de la naranja mecánica, sin lugar a dudas, es Johan Cruyff, claro, quien nosotros le hicimos un homenaje hace un tiempo ya, como es debido, porque Cruyff era quien llevaba la batuta de esta naranja mecánica. Fue el emblema del fútbol total. Ese fútbol total que disponía a los jugadores en la cancha en todas las posiciones. O sea, puedes jugar, cubrías la posición del otro jugador sin tener ningún problema, digamos. Fue una revolución, como tú bien dices, un terremoto en los esquemas futbolísticos de aquellos años, que sin lugar a dudas la llevó a 2 finales de mundial. Si bien no pudo hacerse con ninguna de las dos, sentó un precedente de la mano de Rinus Michel y con el liderazgo indiscutido de Johan Cruyff. El fútbol total de la naranja mecánica hasta el día de hoy nos ha marcado en cómo se plantea un partido de fútbol, que va más allá de solamente disponer de 11 jugadores en la cancha. Sin lugar a dudas, la trascendencia del fútbol total, de la naranja mecánica, es algo que tenemos hasta el día de hoy, y bien marcado y bien claro para todos los que amamos el fútbol. Nadie se puede olvidar de ese 14 en la espalda, corriendo a toda velocidad por la cancha y sacándose jugadores una y otra vez y dejando todo en la cancha. Creo que la naranja mecánica, el fútbol total, merece un lugar estelar en la historia del fútbol, sin lugar a dudas. Hugo. La verdad que el fútbol total y la naranja mecánica hacen una cátedra de lo que es el fútbol. El cambio de mentalidad de lo que era y lo que es el fútbol. Hay un antes y un después de la naranja mecánica holandesa. ¿Por qué le digo yo? Básicamente porque las tácticas, las técnicas que se usaban hasta antes de la naranja mecánica era fuerza, habilidad, y se atacaba normalmente con varios jugadores, pero resulta que esos jugadores eran atacantes. Naranja mecánica, los 5 que atacaban pues defendían, y los carrileros llegaban a línea de fondo y buscaban en el centro, y habían 2 o 3 esperándola, no solo estaba el 9, y ese después regresaba. O sea, trataron de hacer, comillas, una imitación de lo que es el juego del fútbol.
que todos atacan y todos defienden en el equipo, ¿ya? Así que el estado físico que había que tener no era el que había que tener antes. Ya el jugador grandote, ahí se empezó a eliminar, y lo que se buscaba era el jugador rápido, hábil, hecho de pura fibra, ¿ya? Producto de los entrenamientos, de la repetición. Esta naranja mecánica cambió las leyes del fútbol. Tanto la cambió que el año 74, cuando ellos hacen su irrupción en el fútbol mundial, cuando todos estamos pendientes de mirar un partido y vemos una cosa distinta, totalmente distinta a los que amamos el fútbol, sentimos que la naranja mecánica cambió los anales del fútbol. El jugador que era estrella ahí era Johan Cruyff, como bien dice Pepillo. Johan Cruyff, un hábil, un diestro. El hombre lo seguían 2 o 3, back centro el 5, y él cambiaba la pelota y los dejaba todos pagando. ¿Por qué? Porque tenía un dribbling endemoniado. Él pensaba que se iba a hacer A y hacía B o C. Siempre tenía algún recurso, y todo sobre la marcha. ¿Ya? La rapidez con la pelota en los pies, sin mirar la pelota, haciendo maravillas y malabares, pasándose los backcentros muy fácilmente. El fútbol se veía claro, se veía transparente, resulta que los jugadores cambiaron el concepto del fútbol, y de ahí aparece el rombo, los laterales, yendo arriba y abajo, de ahí cambia el fútbol. Es lo que yo puedo aportar, Oscarito, de este gran elenco que fue la naranja mecánica. Mira, cuando a mí me dijeron de la dirección que íbamos a hablar de la naranja mecánica, me pregunté cómo funcionaba, qué es lo que hacían realmente. Y para eso hay que tomar un análisis táctico, ¿ya? Y este análisis táctico, lo primero que empieza es que la preparación física es totalmente distinta. Ya, yo he visto aquí jugadores que terminan muertos después del partido y no corren tanto. En la cancha hay que correr, pero de todas maneras aquí hay que preparar de una manera distinta. Y la segunda cosa es un baluarte a lo que podríamos llamar un juego colectivo. El fútbol es un juego colectivo y ellos lo llevaron al máximo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Presionaban adelante, cosa que no se acostumbraba, para que el contrincante cometiera un error y le quitaban el balón, porque la idea consistía en jugar quitando el balón para tener la posición del balón, ya una presión sobre el rival constante, pases, toques y triangulaciones, como tú lo dijiste, ya. Y la otra cosa, que todos jugaban de todo, es decir, atacaban 7, ya, y defendían casi 10. Entonces, sencillamente, además, por ejemplo, si alguien, por decir algo, un defensor se iba rápidamente, otro lo cubría. Este tipo de cosas, ese tipo de espacio que dejaban, ya eso de jugar con los externos, ya ese tipo de atacar de una manera distinta al mismo tiempo, ya, y de inventar esto del 9 falso, que el 9 no estaba delante sino estaba al medio de la cancha, pero para eso hay que tener una velocidad suficiente como para poder hacerlo. Oye, y el 9, ojo, el 9 tenía que ser dinámico, asociativo, con buena velocidad, que permitiera ver la calidad y ver dónde poder poner el balón, ya que fuera capaz de ir cambiando rápidamente. Eso es lo que llevó a que todos nos quedáramos sorprendidos cuando miramos el Mundial del 74, ya, y que dijéramos realmente cosas como algunos famosos de la época dijeron, ya, la perfección futbolística no existe, pero yo propongo que la naranja mecánica es lo más parecido a eso, ya, y así como el argentino dijo otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ustedes quieren comentar algo. Yo quedé impresionado porque es el único país
que saliendo segundo las dos veces, todo el mundo recuerda a ellos más que al primero. Yo creo que quiero decir no podemos dejar de lado a Alemania del 74 y tampoco a Argentina del 78, que fueron los campeones, no podemos olvidarlos, pero sí los que marcaron una época Fueron fue la naranja mecánica, indudablemente. No le estoy quitando mérito no a podemos Argentina. dejar fuera a la Alemania de Beckenbauer, tampoco. No podemos dejar fuera a Kempes con Argentina 78. Entonces, sí, pero hay que dejar en claro que la filosofía de juego de la naranja mecánica fue la que marcó una época, un antes y un después. Quiero recordar a los que formaron a este equipo, ya archinombrado Johan Cruyff, Johan Neskens, que era el pateador de penales, Johnny Rep, Bobby Rosenbrink, Ruud Krol, Jan Jordebler, que era el arquero, Wim van Hanegem, Wim Jensen, Ari Hahn, Wim Riesberger, que fue entrenador de la Universidad Católica, incomprendido, pero fue entrenador de la Universidad Católica acá en Chile, Wim Schürber, los hermanos Van der Kerkhoff, que fueron banca en Alemania del 74. Como decía Oscar, el concepto del falso 9, que es como el media punta, que le llaman también, que tiene estas características dinámicas que puede asociarse con el medio campo y no estar exclusivamente en la delantera, como el 9 enganchado, que le llaman también, o el falso 9 bien dicho. Creo que sin lugar a dudas la naranja mecánica pasó a la historia y, como bien dice Oscar, se acerca a la perfección, al comprender lo que es la perfección, y hay que tener un estado físico excepcional para poder aplicar realmente el fútbol total, porque cubre todas las posiciones muy bien, como dice, asimilándose al juego del básquetbol, que todos atacan, todos defienden y no hay una posición determinada. Si un día te toca marcar un pivot, siendo bajo, lo vas a tener que hacer. Y así pasaba con la naranja mecánica. Da lo mismo, no existían laterales, no existían defensas, no existían punteros, no existían delanteros. Eran todos una sola estructura. Y esa estructura fue la que los llevó a 2 finales seguidas de Mundial. Mira, voy a leer, permítame leer otro comentario de la época de un jugador, ya no de la naranja mecánica, sino contrario a ello, que decía: nunca vi nada igual. No hay cómo frenarlos. Atacan con 7 y defienden con los 11. Te matan marcando y cuando la tienen se desmarcan todos. Siempre nos superaron numéricamente en toda la cancha. Eso te muestra que el concepto cambia. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué no hay otras naranjas mecánicas y se le ha copiado un par de cosas nomás cada uno? Esa es la pregunta. Bueno, creo que esa pregunta deberían responderla nuestros entrenadores, espectadores, porque solamente les dejamos la tarea a ellos, porque para mí dilucidar hoy en día el por qué no existe otra naranja mecánica no viene al caso. Creo que es tarea de nuestros espectadores. Sí, claro, pero tiene que Oscarito, haber... yo quiero decir una última palabra, Oscarito. La alegría de jugar el fútbol, lo que cambió el fútbol de la naranja mecánica. Cuando ya Johan Cruyff retirado y entrenador, y está entrando con su equipo a Wembley y le dice a los jugadores: estamos en Wembley. Y eso es, para los que hemos jugado fútbol, eso es la alegría total. Entonces todo resume en este jugador la alegría que había por jugar fútbol, el divertirse jugando, lo lúdico del fútbol, que después se pierde con las lucas y se pierde con los contratos y se pierde, pero Johan Cruyff lo tenía muy claro, Oscarito. Bueno, oye, no sé, José, si quieres decir algo, ya, alguna palabra al cierre. Oye, escríbanos. No hay nada más que agregar. Ya, escríbanos, aquí tenemos un mail de nuestra organización, escríbanos al mail, cuéntenos qué cosas vio, qué le pareció a usted cuando vio jugar a la naranja mecánica, si es más joven, qué ha escuchado de la naranja mecánica. Yo la verdad es que me encanta que un país chico
que no era futbolero, rompa los esquemas. Me encanta ir contra la corriente. Pero si a usted le gustó lo que nosotros estábamos haciendo, suscríbase, póngale me gusta, invite a los amigos, compártalo. Oiga, júntese los días jueves, así vía Skype, y se toman un traguito a la salud nuestra. Ya, cuando ya podamos salir, vamos a salir. Oye, nos vemos el otro jueves ya, pero con más cosas y con más ideas. Chao, que estén bien.